Las guerras mundiales nos han mostrado millones de muertes, destrucciones masivas de ciudades e infinidades de historias oscuras y de horror. Hoy nos centraremos en el caso sobre una cueva que se encuentra cerca de San Petersburgo. Fue el lugar en donde el dolor inundó a cientos de personas. Sin suministros y con un futuro desolador, las cuevas de Sablinskaya fue el escenario en donde se daría el primer paso al origen del canibalismo. En un complejo cavernario ubicado a 40 kilómetros de la ciudad de San Petersburgo, las cuevas se convirtieron y sirvieron como refugio para cientos de personas que huían de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Ese lugar es llamado las cuevas de Sablinskaya. En el siglo XVIII se descubrió que las cuevas de Sablinskaya albergaban grandes cantidades de arena sílice, material esencial para la fabricación de vidrio. La extracción de este mineral convirtió aquella cueva en un laberinto subterráneo de más de 7 kilómetros, con lagos inundados y decenas de grandes salas conectadas por pasillos de varios metros de altura. Mucha gente perdió la vida mientras trabajaba en las minas. Las condiciones de trabajo eran inhumanas y las situaciones de riesgo siempre fueron constantes. Eran tales los accidentes que entre los mismos trabajadores de la cueva empezaron a correr varios rumores sobre sucesos paranormales. Como por ejemplo, se decía que una dama vestida de blanco con el rostro cubierto se recorría cada uno de los pasillos lamentándose sobre las muertes de los mineros. Existía otra historia la cual contaban que un anciano con prominente barba gris se aparecía para advertirle sobre zonas que corrían el riesgo de derrumbe. Por último, pero no menos aterrorizante, se rumoreaba sobre la presencia de seres desconocidos de forma humanoide que hacían desaparecer a los trabajadores. En el año 1924 los trabajos en las minas fueron abandonados, pero eso no evitó que la gente continuara usando las cuevas para asuntos ilícitos. Hitler creó y desarrolló un plan macabro. Su idea era invadir y eliminar de la faz de la tierra a Leningrado, la actual San Petersburgo, y como se mencionó antes, ese sitio era una de las ciudades más grandes. Contaba con una población de más de 3 millones de personas. Al atacar esa gran ciudad, el dictador alemán no solo conseguiría acceso a considerables recursos y romper el frente soviético, sino que bajaría la moral del resto del país. Primero, la población luchó fervidamente contra los nazis, pero sus enemigos decidieron que lo más práctico sería retener a toda la población. Durante 900 días, los nazis cortaron todos los suministros del lugar y poco a poco las personas tuvieron que enfrentarse a terribles situaciones. La electricidad fue cortada, por lo tanto la calefacción dejó de funcionar y las personas se vieron asoladas por temperaturas menores a los 30 grados. La comida empezó a escasear y para poder alimentarse consumían de lo que hubiera a la mano. Entre ellas comían palomas, gatos e incluso ratas. Al no haber más animales, las personas comieron papel de paredes, hojas de libros y empezaron a hervir los cinturones de cuero. La situación se tornó más abrumadora y empujó a la gente a consumir cadáveres, pero eso no se detuvo ahí. El canibalismo invadió las calles y las personas empezaron a traficar con cadáveres e inclusive los vivos ya no estaban seguros. El hambre enceguecía a todos. Con la ciudad liberada y una paz que empezaba a retornar poco a poco, la justicia no tardó en llegar y se acusó a más de 1.400 personas de canibalismo. Más de 300 fueron condenados a muerte y el resto huyó a las cuevas de Sablinskaya.
En la década de los 70, las autoridades gubernamentales intentaron rehabilitar las cuevas. La sorpresa que se llevaron todos fue que cuando se dieron cuenta que en las profundidades habitaban grupos de personas con nombres bastante perturbadores. La policía los evacuó de esa zona, pero se cree que algunos escaparon y se ocultan más profundo. Los expertos y algunos profesionales señalan que las desapariciones son debidas a que en ciertas partes de las cuevas hay arenas movedizas y lagunas profundas, pero ninguno de los cuerpos de las víctimas han sido encontrados. Antiguos miembros de las colonias que habitaban allá abajo alegaron que varios de sus compañeros también tuvieron desapariciones misteriosas. Si uno visitaba las cuevas podría encontrar una galería bautizada con el nombre de la Sala de los Caníbales, la cual está adornada con diferentes cráneos y en el centro del lugar cuelga una muñeca decorada de una forma muy espeluznante. También allí, colgado del techo, está la cabeza de un maniquí boca abajo y en una esquina casi a la salida de la sala hay una cruz que indica la tumba de alguien que murió en extrañas circunstancias. Nadie sabe con exactitud quién es el difunto o quién lo sepultó. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para mantener el sitio seguro y una opción viable para el turismo, las desapariciones se siguen dando y no hay respuestas concretas a tal situación. El riesgo que se asume debe ser único y personal de cada uno de los visitantes y bajo normas muy estrictas se acotó una zona segura que es regida por ciertas reglas. Antes de visitar el lugar a cada turista se les menciona algunos datos cruciales. Uno de ellos, y el más importante de todos, es: no te separes del grupo y no explores solo. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.